Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy pues ya terminamos el estudio con lo que estudiamos del apóstol Pablo, y uno de los puntos importantes que el apóstol Pablo nos enseñó fue, una de las partes principales, fue de que él dijo que estábamos en un nuevo pacto. Él dijo que él enseñó de que el fin de la ley era Cristo. ¿Amén? Dijo pues que nadie nos juzgue en cuanto a día de fiestas, lunas nuevas o día de reposo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, diciendo que ya que el antiguo pacto ya haya pasado, que estamos en un nuevo pacto. Amén. Entonces, que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Sino que no tampoco podemos usar la gracia como una forma de excusa para pecar. Amén. No es que porque estamos en la gracia vamos a pecar y a pecar, no. Amén. Otro de los puntos importantes que enseñó el apóstol Pablo también fue de que la salvación la podíamos perder. A ver, porque miremos en Gálatas 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales amonesto, como ya los he dicho antes. Miren, todas las cosas el apóstol Pablo ha dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo enseñó punto número uno, que ya estamos ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Y dos, de que la salvación se pierde, porque dice que todos los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces ya terminando ya el estudio del apóstol Pablo, entonces ahora vamos, porque el apóstol Pablo es uno, no sé qué porcentaje, pero es uno de los que más escribe en el Nuevo Testamento. ¿Amén? Porque tiene muchas cartas, entonces la mayoría del Nuevo Testamento está escrito por el apóstol Pablo. Entonces ahora por eso vamos a entrar en el estudio sobre el apóstol Juan, que el apóstol Juan es el segundo de que más escribe en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a empezar hoy el estudio del capítulo 1, ¿ven? Hasta que terminemos todo el estudio. Vamos a estudiar entonces vamos a estudiar al apóstol Juan. Entonces leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el apóstol Juan en esta carta empieza a enseñarnos en una forma, explicándonos de que nuestro Señor Jesucristo es parte de la creación, que Él es parte de Dios, que Él es hijo de Dios. ¿Amén? En términos teológicos se puede decir, es lo que dicen en Israel, que es una ejad. Ejad es una ejad es unidad compartida. Un ejemplo de unidad compartida es cuando habla la palabra de Dios, que dice que cuando habla sobre el matrimonio, cuando dice que estos dos se unirán y ya no serán más dos una sola carne, sino que serán una sola. ¿Amén? Entonces usted con su esposa y viceversa, el esposo y la esposa son un ejad. Eso se llama una unidad compartida. Son dos personas, pero en realidad la Biblia dice que son una sola. Porque dice que no serán más, que ya no serán más dos, sino que eran una sola carne. Bueno, entonces sigamos. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y también dice que es Hijo.
Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos que nuestro Señor Jesucristo fue parte ¿qué? De la creación. Amén. Él estuvo ¿qué? En la creación. Entonces por eso la Biblia siempre habla de qué, de que son, siempre habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. En la creación dice que el Espíritu de Dios se movía ¿qué? Sobre las aguas. Cuando empieza en Génesis, dice que Dios dijo hagamos. Cuando dice hagamos, quiere decir que Él dice hagamos, quiere decir que Él no estaba ¿qué? Solo. Amén. Bueno, entonces siempre la Biblia habla de ¿qué? De tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, por eso ellos no niegan de que hay ¿qué? Padre, que está el Padre, que es Dios Todopoderoso, el Hijo, el pueblo de Israel que está esperando todavía al Mesías, y el Espíritu Santo, el pueblo de Israel también cree en el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces ahí podemos ver que siempre está hablando de tres personas. ¿Amén? Es decir, la Trinidad prácticamente es un misterio que nadie lo puede resolver. Pero el apóstol Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. ¿Amén? Porque es un misterio, la Trinidad es un misterio. ¿Amén? Bueno, entonces en ese estudio tenemos que Cristo hace parte ¿qué? Es que tiene una divinidad. Tiene parte en la divinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Amén? Porque hay personas que aceptan hoy en día, pues, hay uno que llama Maldonado. Él ya dice que ahora te está diciendo que Cristo fue hombre. Amén. Que por eso ahora que comprendió que Cristo que había sido hombre, que prácticamente no era Dios, sino que era hombre, él dice que ahora él se motiva más, porque dice que Cristo siendo hombre hacía todos los milagros que él hacía en ese tiempo. ¿Amén? Entonces por eso él dice, no, pues nosotros como hombres podemos hacer todos estos milagros. Eso es una herejía, eso es totalmente una herejía. Amén. Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Y Dios Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces sigamos. En el capítulo 1, el versículo 11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quién no lo recibe? Dice que él vino a los suyos. Amén. El pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel qué? No lo recibió. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Aunque también esto también puede ser no tan solo para el pueblo de Israel, no puede ser para el pueblo gentil, para muchas personas también que Cristo viene y nosotros que no lo recibimos. Entonces si no lo recibimos, entonces también entramos nosotros entramos también nosotros en ese rechazo, ¿no? Que rechazamos a Cristo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mire, aquí podemos ver un punto muy importante, ¿no? Que uno de los primeros pasos para uno alcanzar la salvación es que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Porque dice, más a todos los que recibieron. Entonces nosotros tenemos que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Amén. Aceptarlo como Dios también. Más, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, mire, y aquí en el versículo 3 dice, los cuales no son engendrados, de los cuales no se engendraron ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Amén? Entonces, mire, dice, por eso la palabra de Dios dice que vosotros, dice mismo Juan, dice que aquí en la misma carta del apóstol Juan dice, vosotros no os elegisteis a mí, dice, yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿qué? Dios nos elige a nosotros
para que nosotros que aceptemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. A ver, entonces tú decides si lo aceptas o no lo aceptas como tu suficiente Salvador. La palabra de Dios, el apóstol Pablo dice porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces mire, nuestro Señor Jesucristo es que el mediador para nuestra salvación. Entonces, uno de los puntos importantes para la salvación, el primer paso es que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Aquí no es que te vaya a salvar la iglesia. Aquí no te salva ni la iglesia, no te salva ni María, no hay nadie más. El único que salva, ¿se llama qué? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso él dice, no penséis que yo he venido a condenar el mundo. Yo he venido a salvar el mundo. Amén. El que oye mis palabras, dice, el que oye mis palabras y las guarda o las cumple, dice que tiene quien le juzgue, dice. Amén. Dice que vamos textualmente, vamos allá a Juan capítulo 12. Juan 12, 48. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Miren, entonces si nosotros rechazamos a Cristo y no recibimos sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado nos juzgará en el día postrero. Entonces si nosotros no recibimos a Cristo y rechazamos su palabra, mire, Cristo no nos va a juzgar. Nos va a juzgar es que la palabra que él ha hablado. ¿Ven? Porque él ya dijo, él ya especificó, dice en la palabra, dice que no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él dijo, él también dice que él no viene, él dice que la doctrina que él enseña no es una doctrina de él, sino que la doctrina es que de Dios. Por eso él dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que él enseñaba era de Dios o era de los hombres. ¿Ven? Entonces nosotros cuando leemos todo lo que es los 4 libros de los 4 evangelios, nos damos cuenta que es totalmente la palabra de Dios. ¿Ven? Por eso él dice que el que te diera una mejilla, dice que dale la otra. Amén. Que debemos perdonar. Porque solo Dios puede hacer eso. Amén. De perdonar. Amén. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, que perdonemos. Amén. Entonces, punto número 1, que es lo más importante aquí del tema hoy, esto, ¿no? De que debemos para salvación debemos aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el primer paso. Entonces, Dios los bendiga a todos y tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones.